Las enfermedades neurodegenerativas son un número importante de enfermedades que afectan al ser humano y dentro de ellas, dos son las más conocidas e importantes por su frecuencia. Hablamos de la enfermedad de Alzheimer y de la enfermedad de Parkinson. Nuestro grupo, que trabaja en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, dentro del Centro de Investigaciones Biomédicas o CEINBio, estudia las bases bioquímicas del desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Clínicamente, la enfermedad de Parkinson se caracteriza por un trastorno fundamentalmente del movimiento, caracterizado por temblor, rigidez y ralentización del movimiento, que ocurre de forma progresiva e irreversible. Durante el desarrollo de la enfermedad y varios años antes que se presenten los síntomas típicos que afectan el movimiento, un grupo específico de neuronas, que se conocen como neuronas de la sustancia negra, comienzan a desaparecer. Estas neuronas sintetizan el neurotransmisor dopamina y por eso se llaman neuronas dopaminérgicas. Si se analizan las neuronas que aún permanecen en la sustancia negra en los pacientes, se observa la presencia de agregados intra- y extraneuronales, los que se conocen como cuerpos de Lewy. Nuestro enfoque se centra en un componente mayoritario de estos cuerpos, y es la proteína alfa-sinucleína, la cual se encuentra formando agregados proteicos en forma de fibras. Aunque la muerte neuronal es un proceso normal durante el envejecimiento, en los pacientes con enfermedad de Parkinson, este proceso se da a una mayor velocidad. ¿Qué procesos generan esta pérdida acelerada de las neuronas dopaminérgicas? Si bien son pocos los casos donde la enfermedad de Parkinson se asocia a mutaciones de un gen, y también existen vinculación epidemiológicas a factores ambientales, la mayoría de los casos de la enfermedad de Parkinson son de origen desconocido. Nuestras preguntas apuntan entonces hacia cuál es el rol de la proteína alfa-sinucleína en la enfermedad de Parkinson. El grupo de investigación tiene varios años de experiencia trabajando con alfa-sinucleína, así como con sus mecanismos de agregación a distintas formas como lo son fibras y oligómeros. Y a su vez estudiamos las diversas modificaciones oxidativas que puede sufrir en un contexto de enfermedad en una célula. Las neuronas durante su metabolismo producen distintas moléculas que pueden ser dañinas para las proteínas y si bien tenemos mecanismos que protegen en cierta forma de estos procesos, pueden darse situaciones como el envejecimiento o en el transcurso de enfermedades neurodegenerativas en las que estos mecanismos no sean tan efectivos y las proteínas tenderán a sufrir modificaciones que muchas veces alteran su función. En particular, nos hemos enfocado en una modificación específica de la sinucleína, la nitración, que es interesante dado que se ha encontrado en contextos de enfermedad de Parkinson que la sinucleína está nitrada. En este sentido, hemos publicado recientemente cómo la nitración afecta las propiedades de agregación de la sinucleína. En particular, vimos que promueve la formación de oligómeros, lo que se plantea como un factor clave en la toxicidad celular. Además, hemos estudiado los efectos de las distintas formas agregadas de sinucleína en neuronas y en astrocitos y encontramos que tanto fibras como oligómeros son tóxicos para estas células y promueven un ambiente de daño que eventualmente podría contribuir a la muerte neuronal. El proyecto de investigación que estamos trabajando actualmente constó de varias etapas, con el objetivo principal de encontrar las vías por las cuales la sinucleína, en sus distintas formas agregadas, puede ingresar a las neuronas y células de la glía. Para ver cómo hace la sinucleína para ingresar a las células, nos propusimos tener esta proteína unida a una sonda que emite luz, fenómeno que conocemos como fluorescencia, y de esta forma podemos ver y localizar a la sinucleína utilizando lo que llamamos un microscopio de fluorescencia. Con esta información podemos saber a dónde se dirige la proteína dentro de la célula y con qué estructuras celulares interactúa. También pudimos obtener las distintas formas agregadas de la proteína marcadas, oligómeros y fibras, lo que nos permitió estudiar si existen diferencias entre ellas, en particular en las vías de ingreso a las células y en los efectos celulares que producen estas formas, lo que podría ser, por ejemplo, producción de especies oxidantes, cambios en actividad mitocondrial, entre otros. Hemos visto que al cabo de unas pocas horas las células son capaces de incorporar alfa-sinucleína marcada, principalmente las formas agregadas como las fibras y en menor medida los oligómeros, lo que sugiere una interacción con componentes diferentes de la célula, lo que además genera una alteración funcional de la célula también diferente. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad multifactorial
que aumenta su incidencia con la edad y que además de sus signos motores característicos, puede presentar signos cognitivos adicionales. Actualmente no existe un tratamiento efectivo que logre revertir la enfermedad, sino que se orienta a aliviar los síntomas y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Conocer los mecanismos moleculares que ocurren durante la muerte neuronal permitiría entonces desarrollar estrategias para controlar el avance de la enfermedad. Por ello, consideramos muy importante el rol que cumple la proteína alfa-sinucleína en el desarrollo de la enfermedad de Parkinson y nuestro objetivo es aportar a esclarecer estos mecanismos.